Hola, bienvenidos a todos al canal Anatomía de Primera. En la clase de hoy vamos a hablar sobre anatomía de la articulación del codo. La articulación del codo, o también llamada articulación húmero-antebraquial, está formada por la extremidad inferior del húmero o epífisis inferior y las epífisis superiores del radio y del cúbito. El cúbito, por supuesto, en posición anatómica, ubicado en la región interna, y el radio, perdón, en la región externa. De esta manera, el complejo articular que se forma es a través de el húmero, formando la articulación húmero-cubital, y del húmero con el radio formando la articulación húmero-radial. El tercer componente se ubica en la parte central, en este caso articulándose las dos epífisis superiores del radio y del cúbito formando la articulación radiocubital proximal. Por supuesto, cada una de estas tres con diferentes componentes desde el punto de vista articular en base a la geometría de sus superficies articulares, y dentro de la clasificación las tres las ubicamos como diartrosis o sinoviales, pero cada una correspondiente a un género distinto que vamos a aclarar más adelante. Ubicándonos ahora en el complejo articular, nos vamos directamente a las superficies articulares que van a tomar contacto. Tomando la epífisis inferior del húmero, nos vamos a encontrar con las dos superficies articulares que corresponden al cóndilo humeral y a la tróclea humeral. Por parte de la epífisis superior del radio, nos encontramos con la cabeza del radio, en cuya región superior presenta una superficie que llamamos cavidad glenoidea, que es justamente la que se articula con el cóndilo del húmero. Por parte del cúbito, nos vamos a encontrar en su epífisis superior con la cavidad sigmoidea mayor, que va a articularse en este caso con la tróclea del húmero. Y por otro lado, en la región central, la cabeza del radio, en este caso con la circunferencia que presenta el fibrocartílago interarticular, que va a tomar contacto con la cavidad sigmoidea menor del cúbito, formando la articulación radiocubital superior. Este complejo articular, entonces, está formado por tres articulaciones que son diartrosis o sinoviales, pero que corresponden a diferentes géneros. La articulación entre la tróclea del húmero y la cavidad sigmoidea mayor es de tipo troclear o trocleartrosis o en bisagra. La articulación entre el cóndilo del húmero y la cavidad glenoidea ubicada en la porción superior de la cúpula del radio es de tipo condilia, condilartrosis o elipsoidea. Y la articulación que se ubica entre las dos epífisis superiores del cúbito y del radio, en la que toman contacto la cabeza del radio o cúpula radial con la cavidad sigmoidea menor del cúbito, es de tipo trocoide o pivot. Tomando en cuenta las superficies articulares y ya habiendo descrito el tipo de articulación con su género, a partir de eso podemos determinar cuáles son los movimientos que llevan a cabo específicamente cada una de estas articulaciones en relación a lo que es la generalidad de todo el complejo articular de la región del codo. Fíjense en esta vista que nosotros observamos desde la región lateral. Observamos el codo en posición de extensión. Inmediatamente lo llevamos al plano de la flexión. Por lo tanto, el movimiento de flexo-extensión que lleva a cabo la articulación del codo lo permite la articulación húmero-cubital, que es de tipo trocleartrosis o en bisagra. Por otro lado, colocado el antebrazo en posición anatómica, o sea, en supinación, el radio y el cúbito se encuentran en forma paralela uno con el otro. Es decir, que a partir de esta posición anatómica, el antebrazo puede ir de la supinación hacia la pronación y de la pronación hacia la supinación. O sea que, de esta manera, la articulación o el complejo articular del codo permite realizar o llevar a cabo movimiento de flexoextensión y de pronosupinación. El movimiento de flexoextensión, en este caso, está dado por la articulación húmero-cubital, que es de tipo troclear o trocleartrosis, y participa también la articulación entre el cóndilo del húmero y la cavidad sigmoidea del radio.
Esta articulación, que es la húmero-cubital, es de tipo troclear, como mencionamos antes, o trocleartrosis, o en bisagra, y es uniaxial, permite solamente dos movimientos, flexo-extensión. La articulación entre el cóndilo del húmero y la cavidad sigmoide del radio es una articulación de tipo condilia o condilartrosis, que es biaxial y nos permite llevar a cabo, en este caso, 4 movimientos, que son la flexo-extensión, y el movimiento que habíamos mencionado de pronosupinación o de rotación, en este caso, o de traslación, que permite justamente que el radio ejecute ese movimiento sobre el eje lineal que le presta el cúbito. Es decir, que en el movimiento de pronosupinación no participa la articulación húmero-cubital. Y por otro lado, el tercer grupo articular, o la tercera articulación, que es la radiocubital proximal entre la cúpula del radio y la cavidad sigmoidea menor del cúbito, es específicamente una articulación de tipo trocoide o pivot, que también es uniaxial. En este caso, lleva a cabo el movimiento de pronosupinación. Teniendo entonces en cuenta ya los componentes que conforman este complejo articular de la región del codo, nos vamos a ir ahora a los medios de unión. El primer elemento que encontramos corresponde, como en todas las articulaciones de tipo diartrosis o sinoviales, la cápsula fibrosa o cápsula articular. En este caso, la articulación es muy parecida en cuanto a la disposición a la que encontramos en el hombro. Tiene una circunferencia superior, que sería esta, en sentido anteroposterior, y una circunferencia inferior, que sería esta, que va desde la epífisis inferior del húmero, envolviendo a las dos epífisis superiores del cúbito y del radio, y también envuelve a la articulación radiocubital superior. Por otro lado, también encontramos inmediatamente por arriba de la cápsula articular el ligamento anterior, que es delgado en cuanto a la cantidad de fibras, pero resistente. Cubre la cara anterior de la cápsula en toda su extensión. Se inserta por arriba, por encima de la fosa coronoidea y por encima de la fosa supracondilia o radial. En la parte externa del cóndilo, o sea, aproximadamente sería a este nivel, por fuera de su cara auricular. Aproximadamente a este nivel llegarían las fibras. A partir de la prolongación, ese ligamento anterior termina justamente por debajo en la interlínea articular a nivel de la articulación radiocubital superior. Vamos ahora con el complejo ligamentario externo e interno. Vamos a comenzar primero con el ligamento colateral interno o ligamento lateral interno, con cualquiera de las dos denominaciones es correcto mencionarlo, y se subdivide en tres fascículos, un anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. El fascículo anterior es el más débil de los tres. Está ubicado en la porción anterointerna de la epitróclea, aproximadamente a este nivel, y desciende en forma oblicua para insertarse en la porción justamente anterointerna de la apófisis coronoides, ubicada en la cara anterior del cúbito. El fascículo medio tiene la mayor parte de sus fibras que se originan en la epitróclea y también en forma descendente se ubican sobre la apófisis coronoides, aún más interno que el ligamento anterior. Y por último, el fascículo posterior, que está dispuesto en forma de abanico, también tiene su punto de origen a nivel de la región ahora de la epitróclea, pero en la porción posterior, y de ahí se dirige, yéndose hacia la región posterior para insertarse en la porción interna del olecranon, en la cara posterior del cúbito, sobre su epífisis superior. Vamos ahora con el ligamento colateral externo o lateral externo, que también lo vamos a dividir en tres fascículos, uno anterior, uno medio y uno posterior. El fascículo anterior viene desde el borde inferior del epicóndilo y en forma oblicua desciende y se confunde con un ligamento muy importante de la articulación radiocubital superior que después vamos a mencionar, que es el ligamento anular. Sigue su mismo trayecto para terminar insertándose en la cavidad sigmoidea
menor del cúbito. El fascículo medio lo hace por debajo del anterior a nivel del epicóndilo y también en forma oblicua y direccionada hacia la región anterior termina sobre la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Ambos ligamentos también se confunden en este caso con el ligamento anular a nivel de la articulación radiocubital superior. Y por último, el fascículo posterior toma su inserción en la parte posterior del epicóndilo para dirigirse en forma oblicua hacia la región posterior de la articulación para terminar su inserción a nivel del olecranon. De esta manera, la cápsula articular junto al complejo ligamentario anterior, colateral interno y externo forman hasta ahora una parte de los medios de unión más importantes de la articulación o del complejo articular del codo. Por su parte, ahora la articulación radiocubital proximal entre la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea menor del cúbito es una articulación, como mencionamos antes, de tipo trocoide o pivot que tiene un medio de unión muy importante, más allá de la expansión de la cápsula del complejo articular del codo, que es el ligamento anular. Este ligamento anular tiene la forma de anillo y se extiende a nivel de la cavidad sigmoidea menor del cúbito desde su borde anterior hacia su borde posterior, rodeando toda la cabeza y la cúpula radial, permitiendo de esta manera la rotación que lleva a cabo en el movimiento de pronosupinación la cúpula del radio. En ese caso es lo que permite mantener en eje dentro de la articulación radiocubital superior a la cabeza del radio en relación a la cavidad sigmoidea menor del cúbito. La prolongación del ligamento anular es la que se confunde con la llegada del ligamento colateral externo a partir de la llegada de sus fibras anteriores o fascículo anterior y fascículo medio. El posterior se confunde, pero en la parte posterior no toma tanta implicancia desde la vista anterior sobre la articulación radiocubital superior. Por otro lado, el antebrazo se mantiene unido a partir de la diáfisis del cúbito y del radio por una prolongación ligamentaria que llamamos membrana o ligamento interóseo. Este ligamento o membrana interósea se inserta por dentro en el borde externo del cúbito y por fuera en el borde interno del radio, ocupando parte de la cara anterior de este hueso. La membrana o ligamento interóseo se extiende a nivel del tercio superior de la epífisis de la diáfisis del cúbito y el radio hacia la región inferior, llegando a la articulación radiocubital inferior. Por arriba nos encontramos con un refuerzo que corresponde, en este caso, al ligamento de Weibrecht, o también llamado cuerda oblicua, que se extiende desde un tubérculo subcoronoideo hasta su inserción por debajo de la tuberosidad bicipital del radio. De esta manera queda el complejo articular del codo en la región o epífisis superior y esta articulación a nivel de las diáfisis a través de esta membrana o ligamento interóseo que la clasificamos como una anfiartrosis y dentro de las anfiartrosis como una sindesmosis. Tomando ahora una vista lateral y una vista medial de la articulación, vamos a describir la última parte en cuanto a los medios de unión, que corresponde al ligamento posterior, que se ubica justamente desde la fosa olecraneana, dividiéndose en dos tipos de fascículos, los húmero-olecraneanos y los húmero-humerales. De esta manera nos queda completo, desde el punto de vista de los medios de unión, toda la articulación o el complejo articular del codo a través de el ligamento anterior, ahora el ligamento posterior y los dos ligamentos colaterales, interno y externo, y le sumamos en la porción inferior de la articulación radiocubital superior el ligamento anular. En esta vista lateral vemos el ligamento lateral externo con sus tres fascículos, el ligamento lateral interno con sus tres fascículos y destacamos en este caso la presencia sobre la vista medial de la cuerda oblicua o de Weibrecht, que forma parte del ligamento o membrana interósea. En la región anterior de la cara anterior del radio vemos la inserción que corresponde al músculo bíceps braquial y en el olecranon, en la porción o en la región posterior, la inserción que corresponde al músculo tríceps braquial en ambas imágenes. Y por debajo la bolsa serosa
que corresponde, en este caso, a la ubicación del codo del olecranon, que generalmente cuando se inflama provoca una patología muy común que es la bursitis de codo. En esta imagen vemos la articulación del codo habiendo hecho la resección desde la cara anterior de parte de la cápsula articular, asimismo como vemos también desde la cara posterior. Desde la cara anterior vemos el complejo articular formado por la epífisis inferior del húmero y la epífisis superior del cúbito y del radio, en la cual vamos a repetir las carillas articulares que corresponden al húmero, que son la tróclea humeral y el cóndilo. En el cúbito, la cavidad sigmoidea mayor, la cavidad sigmoidea menor y en el radio, la cúpula radial, en cuya porción superior nos encontramos con la cavidad glenoidea. Las articulaciones las volvemos a mencionar: la húmero cubital y la húmero radial y la radio cubital superior. Húmero cubital troclear permite el movimiento de flexoextensión. La húmero radial escondilia permite el movimiento de flexoextensión y el de rotación, que lo trasladamos al antebrazo como pronosupinación. Y la radio cubital superior permite el movimiento de pronosupinación. Por lo tanto, esta articulación troclear es uniaxial. Esta articulación húmero radial es biaxial y la radio cubital superior es uniaxial. En la vista posterior vemos exactamente la resección de la cápsula articular con los componentes, pero en este caso, a nivel del cúbito, vemos la porción posterior o la cara posterior de la epífisis superior, donde vemos toda la prolongación del olecranon, punto en el cual vamos a encontrar la inserción distal del músculo tríceps braquial. Con respecto a la articulación radiocubital proximal, que forma parte de este complejo del codo, la separamos y vemos que es una articulación sinovial, trocoide o pivot, que está formada o representada desde el punto de vista esquemático por lo que sería un cilindro óseo, que en este caso lo representa la cabeza del radio, y un anillo osteofibroso, que está representado por el ligamento anular más la cavidad sigmoidea menor del cúbito. O sea, al ser un anillo osteofibroso tiene dos componentes. Un componente óseo, que mencionamos recién, es la cavidad sigmoidea mayor, la cavidad sigmoidea menor, y el componente fibroso es el ligamento anular, que abraza, en este caso, al componente cilíndrico que lo da la cabeza del radio. De esta manera, permite el movimiento de rotación que lo trasladamos al antebrazo y lo definimos como pronosupinación. O sea que la cabeza del radio o cúpula radial haría las veces de un rulemán que rota dentro de un eje. Recordemos que el radio se traslada sobre el eje del cúbito gracias al movimiento que le da la articulación tanto radiocubital superior como la inferior. Y en cuanto a esta articulación como medio de unión más allá de los ligamentos anterior, posterior, colateral, interno y externo de la articulación del codo, acá participa el ligamento anular, que mencionábamos antes, se confundía con las fibras del ligamento anterior del codo, y aparte un ligamento que está ubicado en la porción inferior, o sea, en la carilla inferior de la cavidad sigmoidea menor, que llega hasta el cuello del radio, que se llama ligamento cuadrado o de Denusé. Todo este complejo articular, entonces, cilindro óseo, anillo osteofibroso, conforma la estructura anatómica articular de la articulación radiocubital proximal. Por su parte, el componente más distal, ahora en la región de los huesos del antebrazo, ya habíamos mencionado la articulación radiocubital superior, que articula las dos epífisis proximales, la sindesmosis, que corresponde a una anfertrosis que mantiene unidas las dos diáfisis, y ahora nos vamos a las epífisis inferiores, conformando la articulación radiocubital distal formada por la extremidad inferior del cúbito y la extremidad inferior del radio. Por parte del radio, la cavidad sigmoidea radial, y por parte del cúbito, la cabeza cubital. Acá tenemos un medio de unión muy importante que se llama ligamento triangular, que acá lo podemos ver desde esta vista inferior. Esto corresponde a la extremidad inferior del radio y esto corresponde a la extremidad inferior del cúbito. Este ligamento triangular se extiende entre la cabeza del cúbito y los huesos de la primera fila del carpo. Recordemos que acá tenemos la interposición de
el ligamento escafoides y semilunar, y el piramidal que está por fuera y el pisiforme montado sobre el piramidal, pero que participan de manera indirecta de la articulación. En este caso, la radiocubital inferior, a través de este ligamento triangular, tiene su inserción, que como lo indica el nombre, es un triángulo con la base en el borde inferior de la cavidad sigmoide del radio, que es esta que está acá, y las fibras que van desde la región anterior y posterior terminan en un vértice que se inserta en la ranura que separa la cabeza del cúbito de la apófisis estiloides. De esta manera nos queda todo el complejo del antebrazo sumado al complejo articular del codo, ya desde la región cefálica a la caudal o de proximal a distal con cada una de sus articulaciones. En este caso la radiocubital distal la veremos más adelante cuando hablemos específicamente en detalle de la articulación radiocarpiana, tomando la extremidad inferior del radio, el escafoides y el semilunar, y volveremos a hacer la descripción. Simplemente ahora es para mantener en eje todo lo que es el componente articular desde la región, o sea, mejor dicho, desde la articulación o complejo articular del codo hasta la radiocubital inferior. Esto es todo entonces con respecto a la articulación del codo. Les agradezco mucho que continuemos con estas clases y que se suscriban al canal para poder seguir subiendo contenido. Nos vemos en el próximo video.